Toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una zoonosis endémica producida por el Toxoplasma gondii, cuyo huésped definitivo son los felinos, causando una infección en la especie humana. Entre el 20 y el 30% de las madres tienen títulos de anticuerpos positivos durante la gestación. 2 a 7 de cada 1000 mujeres presentan enfermedad activa durante el embarazo y entre el 30 y el 40% de estas madres darán a luz un niño infectado. Y es importante remarcar y saber que los felinos o los gatos domésticos no son los culpables de esta enfermedad. Son vectores, sí, pero no son los culpables, así que no vale echarles la culpa o culparlos o deshacerse de las mascotas, de los gatos como mascotas, cuando hay un integrante o una mujer de la casa que queda embarazada. Sí es importante conocer la enfermedad y saber de qué manera protegerse o cuidarse, manteniendo normas de higiene básicamente con respecto a los felinos dentro de la casa. Bueno, y la infección puede darse de 3 formas. Adquirida a través de 3 mecanismos. Por ingestión de los pseudoquistes que están presentes en las carnes vacunas, ovinas o porcinas, cuando uno las consume de forma cruda y estos estallan, digamos, en el intestino. También se puede producir la infección por acceso a la boca de un material contaminado con los oocitos eliminados por el gato. Se eliminan en la materia fecal del gato. Conocemos que el gato elimina su materia fecal en lugares frescos, de tierra blanda, donde generalmente busca o pueden estar cercanos a las verduras que se consumen en el hogar. Entonces el consumo directo o el contacto directo en la boca de estos oocitos es el que puede producir la enfermedad por ingesta de los mismos. Y la tercera vía de infestación es por vía transplacentaria a través de las transfusiones sanguíneas feto-materno, ¿sí? O sea, la madre infectada transfiere los parásitos a través de la placenta al feto. Las formas clínicas de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis la podemos valorar como signos clínicos a nivel ocular, cardíaco, pulmonar, cerebral y uterino. A nivel ocular podemos decir o podemos ver la aparición de corioretinitis o conjuntivitis. A nivel cardíaco aparecen las miocarditis, a nivel pulmonar aparecen las neumopatías, a nivel cerebral aparecen las meningoencefalitis y a nivel uterino podemos decir que la toxoplasmosis es la responsable de los abortos. La toxoplasmosis congénita. La infección fetal se produce por la migración transplacentaria de los trofozoitos previamente desarrollada la parasitemia. Esto quiere decir que la madre desarrolla la parasitosis o la parasitemia y una vez desarrollada alcanza valores elevados de parasitosis en el cuerpo y esos parásitos son transfundidos o son, digamos, llevados de manera transplacentaria de la madre a través de la placenta al feto. La probabilidad de que un niño nazca con toxoplasmosis es de 6 cada 1000 nacidos vivos. La transmisión al feto es más frecuente en el tercer trimestre y en este momento la infectación del neonato es subclínica. En los 2 primeros trimestres la transmisión es menos frecuente, pero la infestación es más severa. O sea que en el primero y en el segundo trimestre es menos común que se transmitan los parásitos al feto, pero en el caso de hacerse, o sea, en el caso de traspasar parásitos en el primero y en el segundo trimestre, la infectación en el feto o las complicaciones neonatales posteriores son mucho más severas, pudiendo producir abortos, partos prematuros con feto muerto o feto vivos e infectados. En la toxoplasmosis podemos nombrar a la tríada sintomática. Esta tríada es presentada por hidrocefalia, calcificaciones intracerebrales y corioretinitis.
La hidrocefalia se produce por destrucción de los conductos del epéndimo. Las calcificaciones intracerebrales son secuelas posencefálicas por calcificaciones de los núcleos grises de la base del cráneo, alterado por la inflamación necrotizante durante el periodo agudo de la infestación. Y las corioretinitis son manchas amarillentas en los bordes borrosos que se pigmentan con el transcurso del tiempo y producen pérdida de la visión. Esto es un síntoma, esta triada, digamos, son los síntomas característicos de la toxoplasmosis. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de esta enfermedad? Básicamente a través de la serología. Ese es el primer estudio que tenemos y el primer diagnóstico o el primer acercamiento al diagnóstico de la enfermedad. También a través de los títulos de PCR, a través de digamos, la visión directa por aislamiento del germen y de la histología del parásito. Los valores normales de un análisis para toxoplasmosis. Un título de menos de 1,16 indica que probablemente nunca ha habido una infección con toxoplasmosis o con el toxoplasma gondii. El título sería la medición de la concentración del parásito en una muestra. Esos son los títulos de anticuerpos que se miden. Los valores anormales de análisis de toxoplasmosis son cuando un título es de 1,16 a 1,256. Esto implica un riesgo o un signo de que probablemente ha sido infectado por el parásito en algún momento en el pasado, o sea que presenta anticuerpos porque en algún momento estuvo expuesto al parásito. En cambio, títulos mayores a 1,1,24 o 0,24 pueden indicar que hay una infección activa del toxoplasma en el momento que se toma la muestra. En una infección aguda por toxoplasma, los anticuerpos a inmunoglobulina M se detectan en la primera semana de infección y normalmente van descendiendo posteriormente, manteniéndose positivos durante unos pocos meses. Sin embargo, en algunos casos los resultados positivos se mantienen durante toda la vida. Por eso es que pueden aparecer anticuerpos de inmunoglobulinas M por haber estado en algún momento en contacto con la enfermedad, cosa de que no significa que la enfermedad esté activa en el momento actual. Esta es una prueba con una baja especificidad y una tasa elevada de falsos positivos, que puede llegar, digamos, a un 60% según el reactivo comercial o la técnica que se emplea. Sin embargo, los anticuerpos de inmunoglobulina G detectan a las 2 semanas de comenzada la infección. Acuérdense que la inmunoglobulina G aparece cuando la fase o la infección se encuentra en una... La inmunoglobulina G presenta un pico máximo a 6 a 8 semanas y comienza a bajar posteriormente, pudiendo detectarse durante 1 o 2 años también. En algunos pacientes pueden aparecer positivos o sea, una vez que estuvieron en contacto con el parásito, toda la vida van a aparecer como con anticuerpos positivos. El diagnóstico de toxoplasmosis agudas se podría establecer con bastante fiabilidad si la serología inicial muestra un resultado positivo de anticuerpos a inmunoglobulina M y negativos a inmunoglobulina G, y en 2 semanas más tarde ambos resultados aparecen positivos. ¿Sí? O sea, repasamos. Recuerden que inmunoglobulina M aparece cuando en algún momento de la vida el paciente estuvo expuesto al parásito. En cambio, inmunoglobulina G aparece en la fase activa de la enfermedad. O sea que si en una primera muestra tomamos y nos dan títulos elevados de inmunoglobulina M, que significa que estuvo expuesta al parásito, pero nos da negativo inmunoglobulina G, esta prueba se repite en 2 semanas y en 2 semanas, si las 2 inmunoglobulinas nos dan positivo, o sea, en la exposición al parásito de un tiempo anterior y la activa en el momento que aparece como fase activa de inmunoglobulina G, podemos determinar como un paciente positivo a toxoplasmosis.
El tratamiento de la toxoplasmosis lo hacemos en dos partes. En primero, el tratamiento a la madre. Se realiza con pirimetamina, 2 comprimidos de 25 miligramos por día durante 20 a 30 días. También con espiramicina, 2 cápsulas de 500 miligramos cada 8 horas durante 30 días, repitiendo el tratamiento cada 15 días hasta el momento del parto. También se emplean sulfonamidas por su acción parasitostática que impide el enquistamiento. Está contraindicado en el primer trimestre del embarazo. Las drogas disponibles no erradican la forma enquistada. Se usa pirimetamina de 1 miligramo kilogramo día cada 2 o 3 días y las sulfadiazina de 50 a 100 miligramos por día por vía oral en 2 dosis diarias. Este esquema se debe de repetir de 3 a 4 veces durante el primer año de vida, ¿sí? Este es el tratamiento que se emplea en el recién nacido. Bueno, hasta aquí es el tema de toxoplasmosis. Como para hacer un pequeño repaso, recordar que los gatos en el hogar no son los responsables en sí de la enfermedad, sino la eliminación del parásito a través de su materia fecal. Por ende, como cuidados de enfermería o como acciones que debemos realizar, educativas sobre todo, en las mujeres embarazadas, tienen que ver más bien con el cuidado en la preparación y en la cocción de los alimentos. Recuerden que los ovocitos del parásito se depositan en forma de quistes en las carnes, vacunas, bovinas, porcinas, y si no están bien cocinadas, ahí es donde uno los puede incorporar o realizar la infectación del parásito. Otra de las formas de infectarse es a través de las verduras o frutas que no estén bien lavadas. Recuerden que es importante lavar bien frutas y verduras, considerando que los gatos hacen su materia fecal en las tierras blandas donde pueden haber estado en contacto con las frutas o las verduras que luego llevamos a nuestra mesa, a nuestra mesada, a nuestras ensaladas y las consumimos. También es importante el hecho de tener en cuenta cuando se compra comida elaborada por otros o en roticerías o en lugares de comidas rápidas. Por ejemplo, una hamburguesa que lleva lechugas o tomate, la cual no sabemos cómo fue preparada y en qué condiciones de higiene fue, digamos, elaborada esta hamburguesa, o también cuando no sabemos cómo fue la cocción de las carnes que estamos consumiendo. Por eso es importante enseñar y explicar la importancia de esto. Bueno, y ahora sí, aquí terminamos, dejando descansar a nuestro gato tranquilo y sin echarle culpas, teniendo en cuenta medidas de precaución, de prevención, de higiene en la alimentación sobre todo. Hasta aquí completó el tema de toxoplasmosis.